Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Me encuentro precisamente hoy día en Santiago, en La Moneda, con varias reuniones con el presidente, con el ministro del Interior, precisamente muy ocupados por el estado de emergencia y también todo lo que dice relación con las noticias vinculadas a la violencia, pero también a detenidos y también a la consulta que se realizó el día de ayer. Consulta que mayoritariamente un 81,56% de los consultados en la Araucanía está a favor de poder extender el estado de emergencia contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Pablo, precisamente partamos por lo último porque ya hay un reporte respecto de detenciones, incluso resoluciones de tribunales. Dos situaciones que en pocas horas se unen. Personas que en el paso internacional, en un paso no habilitado con Argentina, los detienen portando municiones y acá en Carahue, en la zona costera, una misma situación similar. Esto demuestra la gravedad de lo que está viviendo la macrozona sur. Así es, bueno, en el caso de Argentina, precisamente ahí lo que se hace es detener a tres personas, dos ciudadanos chilenos y uno que tiene nacionalidad también chilena y argentina. Y desde esa perspectiva, ¿por qué? Por porte ilegal de armas, también de municiones, y que se vincula, por ejemplo, también con la persona detenida el día de ayer en virtud de los patrullajes y controles mixtos entre el Ejército y Carabineros de Chile, el cual tenía también porte ilegal de armas y también municiones. Y desde esa perspectiva, obviamente, eso habla de dos cosas. Primero, en la efectividad que están teniendo el estado de emergencia con el trabajo conjunto de el Ejército, las Fuerzas Armadas y también la Policía de Investigación y Carabineros de Chile. Y por otro lado también la gravedad de cómo hay mayor presencia también de aquellos que ejercen violencia en la macrozona sur. Y claro, ahora esta situación de violencia que se ha recrudecido en la última semana a pesar de los informes que ustedes no entregan, porque uno ve, yo no sé si es la magnitud, es el efecto, pero claramente la situación sigue siendo álgida en la zona, particularmente en la Araucanía. Así es, si uno analiza los datos del estado de emergencia el día 20, los atentados incendiarios se redujeron un 48%, los hechos de violencia un 65%, la media diaria de 6,8 diarios a 2,4 hechos de violencia, y también la usurpación un 88%, más de 59 detenidos también al día 20, vinculados a todo lo que dice relación con la violencia en la macrozona sur. Pero acá hay que entender una cosa, que cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe, pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona. Y por eso hemos visto casos muy complejos, como por ejemplo lo que vimos en Carahue, donde se produjo un atentado incendiario de más de 10 cabañas, donde familias enteras, con niños, con adultos, fueron intimidados con disparos, con una afectación a la integridad física y psíquica, y también con una reivindicación que hace la Huaychana Ucamapu, orgánica radicalizada y terrorista que opera en la zona, donde reivindica a quienes, a Luis Tranamil, que hoy día está en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín en octubre pasado, también a Emilio Bierhoff, que está hoy día en prisión preventiva por tráfico de drogas de 850 kilos de pasta base. ¿Y qué es lo que buscan? Lo que piden es que se termine el estado de emergencia. ¿Y por qué piden que se determine el estado de emergencia? Porque precisamente es el Estado en su conjunto, con las policías y las Fuerzas Armadas, las que están presionando y están inhibiendo que estas personas ejerzan sus delitos comunes como narcotráfico, robo de madera, robo de vehículos, tráfico de armas, y lo que están haciendo ellos es instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche para poder encubrir esos delitos, delitos que no se están pudiendo producir precisamente porque hay mayor presencia del Estado, porque hay Humvee, porque hay MOWAC, porque hay helicópteros, porque hay aviones, hay un contingente de más de 2.000 militares adicionales a los carabineros, a la policía de investigaciones, y eso obviamente no es del gusto de quienes ejercen el terror, el temor y la delincuencia en la macrozona sur.
Pablo, estamos viendo imágenes de archivo respecto a los recientes ataques y uno se pregunta qué pasa con esas personas. Uno, esto a un comentario que me hizo una persona, dueña de una parcela allá en Tres Cerros, camino Niagara, en Padre de las Casas. La semana pasada le quemaron en una propiedad que él estaba ya a punto de vender. Y se pregunta, ¿habrán seguros? Yo entiendo que en esta condición no hay compañía de seguro que le pueda devolver, considerando que aquí hay intencionalidad en el inicio del siniestro. Claro, acá recordemos que el presidente de la República este año, cuando fue a la Araucanía, el 26 de junio pasado, lo que hizo fue asumir 3 compromisos. El primer compromiso fue inyectar más de 20.000 millones de pesos en el plan de ejecución para mayores recursos logísticos, de transporte y también de protección a las policías para ir en ayuda de quienes sufren la violencia en la macrozona sur. El segundo dice relación con inyectar mayores recursos a la Fiscalía, compromiso que está cumplido para efectos de poder perseguir penalmente a estas orgánicas radicalizadas y terroristas, detenerlos y que cumplan su condena como el derecho corresponde. Y el tercero es el apoyo a víctimas, donde aumentó el presupuesto de víctimas en más de un 56% en relación con el año 2020, 2.000 millones más, en total 5.000 millones de pesos. Y la próxima semana, por ejemplo, el día lunes, tenemos un comité técnico regional que se denomina para efectos de poder seguir materializando la entrega de los recursos a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia en la macrozona sur, y en eso estamos trabajando. ¿Se entiende esto que la persona que sufre un ataque en su propiedad se le devuelve el valor que él estima o que estaba tasado a esa construcción? Eso es parte de ciertos requisitos que establece la ley de presupuesto. La ley de presupuesto establece un programa de apoyo a las víctimas de la violencia en la macrozona sur con determinados requisitos, y esos requisitos obviamente las personas tienen que postular y en esa calidad, ¿cierto?, son beneficiadas para efectos de una reposición económica o una reposición social. Por ejemplo, cuando se quema una escuela, cuando se quema una iglesia, cuando se quema un tractor, cuando se quema un camión, ¿cierto? Esas personas pueden postular, y eso es parte de los 5.564 millones que este año están destinados para poder reparar aquello que ha sido afectado en virtud de la violencia en la macrozona sur. Interesante noticia, interesante antecedente que también hay que irlo manejando. Finalmente, Pablo, usted está en Santiago, está en La Moneda. ¿De qué manera el Ejecutivo está mirando esto? Porque además tiene que pronunciarse el Congreso Nacional para extender esta zona de emergencia. ¿Va a, de alguna manera, hacer alguna presión en los parlamentarios de gobierno para que se pueda contar con un voto positivo y que respalde un poco lo que fue la encuesta del fin de semana? Sí, lo primero es que tenemos que entender la clase política y sobre todo el Congreso Nacional, que tiene que salir de su escritorio de Valparaíso y ponerse en el lugar de aquellos que viven y sufren las consecuencias del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado en la macrozona sur. Yo que solo quiero dar un ejemplo en relación a la encuesta y a la consulta. El primer atentado que se produjo en la macrozona sur fue el año 97 por la coordinadora Arauco Mayeco en Lumaco. ¿Qué dijo Lumaco en esta consulta el año 2021? Lumaco, primero, más del 91% de las personas en Lumaco está de acuerdo con extender el estado de emergencia en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque son los que viven el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero si uno analiza solo a nivel de participación, por ejemplo, las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, en Lumaco la participación fue del 10%. Si uno analiza en la consulta cuál fue la participación, un 26,5%, es decir, más del doble de las personas que participaron en las primarias participaron en la consulta vinculada a el estado de emergencia y su prórroga en la macrozona sur. ¿Y por qué? Porque precisamente son ellos, en Capistán Pastene, en Lumaco, etcétera, quienes están viviendo los horrores, los terrores y los temores de aquellas orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona. Y por lo tanto, el mensaje y el llamado es a los parlamentarios a ponerse en el lugar de las personas que viven ahí. Si las personas que viven ahí piden a gritos la mayor presencia del Estado a través no solo de las policías, sino también de las Fuerzas Armadas,
me parece que esa opinión, esa voluntad, ese llamado, tienen que escucharlo los parlamentarios y por lo tanto nosotros vamos a hacer aquello que sea necesario para poder transmitir esa información y no solo transmitir, sino que también se pueda aprobar esa prórroga mañana en el Congreso Nacional. Muy bien, Pablo, quiero agradecer la gentileza que ha tenido de recibir nuestro llamado, de estar dándonos a conocer estos antecedentes y la inquietud del gobierno por pedir y que el Congreso entienda la necesidad de prorrogar este estado de emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira, que esté muy bien. Buenas tardes.